Como ya hemos hablado, estamos hoy en encuentro. As you may have heard already, we are currently in the encounter. Y hay 59 personas And en el edificio de al frente. there's 59 people in the building next door. Allá hay vidas, Their lives tal vez sin identidad, without identity, sin propósito, without purposes. al borde de la separación, Who knows, probably in the border of separation, sin ideales, without ideas, sin sueños, without dreams, porque tal vez no les han dado la oportunidad because perhaps they haven't been given the opportunity de que Dios toque sus vidas. for God to touch their lives. Pero este fin de semana But this weekend, ha llegado el tiempo the time has arrived para todas estas personas for all of these people que están al otro lado del that are, edificio. that are next door. Hoy tal vez ustedes van a escuchar algunos testimonios. Perhaps today you will hear some testimonies from some of those people. No podemos traerlos todos aquí, We can't bring them, all of them here, porque serían 60 personas a 5, estaríamos toda la tarde. because it'd be 60 people sharing their testimonies. We'd be here all afternoon. Pero sí van a escuchar ustedes algunos testimonios But you will hear some testimonies del poder de Dios from the power of God en la vida de cada uno de nosotros. in the life in each and every one of us. Porque Dios es poder Because God is power. de cambio, Instead, de transformación y de una nueva vida. who changes and transforms a new life. Uno quisiera quedarse más tiempo con las personas que están en encuentro, We would love to stay more time with the people at the encounter in the next building. pero ustedes bien saben que en este país el tiempo es oro y es limitado. But you understand that in this country, time is very valuable and it's limited. Y la introducción a esta predicación The introduction to this preach, la he tomado de una invitación que nos hicieron hace 2 semanas como familia. I've created it from an invitation that we were given as a family. Nos invitaron a un museo. They invited us to a museum, Es el Museo Paul Getty. the Paul Getty Museum. Y ok, nos fuimos, nos preparamos I said, all right, well, we got ready and we gathered around para apreciar esculturas, pinturas y jardines de diferentes autores. to appreciate cultures, paintings, and gardens from different places. Y quiero preguntarle a la iglesia si dentro de los asistentes hay alguno de ustedes que conoce de arte. And I'd like to ask some of the audience, the congregation, if any of you know anything about art or artists, O es filántropo o coleccionista de arte. or you like art or you collect art, O tiene en su casa una obra importante. or perhaps in around your house you have a piece of art that's very important, O simplemente tiene una copia que colgó en su sala. or you just have a copy that you hung on your living room. No hay ningún filántropo aquí. No one? Mm. Oh, a hand. Tenemos solo copias de pintores famosos colgados en nuestra sala. We only have copies of paintings created by famous artists. ¿Están de acuerdo conmigo? Do you guys agree? Ok. Amen. Bueno, y estando dentro de las instalaciones, había un sinnúmero de obras, de pinturas, And once we walked into the museum, there was numerous of paintings de pintores que no conocíamos, From porque artists usted estuvo that- conmigo, artists that we didn't even know about because you were with me, de nacionalidades, from different countries, expresiones, different expressions, colores, different colors, tamaños, sizes, different sizes, conceptos, different concepts, diferentes épocas, different stages of time, pero no lograba
but we couldn't identificar una obra conocida, una obra famosa. identify a famous painting. Y pasaba por un lado, pasábamos para el otro. And we went left and right. Veía a Johan y a mis hijos que se paraban en las pinturas. Yo decía, están apreciando el arte. I would see my children staring at the walls, appreciating the art, Pero no conocíamos ninguna de esas pinturas. but we had no idea about those paintings, none of them. Y entonces me dio por coger un brochure. So I grabbed Del museo. I grabbed a brochure from the museum, Ok. Y empecé a mirar and, si había alguien conocido. and I started looking through to see if I saw someone famous. Y aparece en el costado oeste que hay una obra de un famoso pintor llamado Vincent Van Gogh. And on the west side, we found out that there was a famous painting from Vincent van Gogh. Y dije, yo a este sí lo conozco. And I said, I know this guy. Vámonos para el costado oeste a Let's go. mirar la obra de Van Gogh. Let's go to the west side and see the piece of art of Van Gogh. Yo a Van Gogh sí lo conozco. I do know Van Gogh. Creía que lo conocía. Well, at least I thought I knew him. Y dije, empezamos a caminar hasta ir al fondo del museo. And we started walking through until we went through the bottom of the museum, all the way down the museum. Y por fin llegamos And we finally got there, a la pintura de Van Gogh. and we saw the painting of Van Gogh. Y dije, voy a pararme al frente de la pintura del famoso Van Gogh que yo conozco. And I'm going to stand in front of the painting of the so famous Van Gogh that I know. Voy a estar a un pie de distancia I'm going to be 1 foot away from the painting de una obra famosa. of a special and famous painting. Pero cuando llegué al lugar, But when I arrived there, habían muchas personas alrededor de la obra de Van Gogh. there was lots of people surrounding the painting, the Van Gogh painting. Le tomaban fotografías. They take pictures. La gente se quedaba admirando por largo rato la obra. People would sit there and stare and admire the painting for a good while. Y yo quería tomarle una foto a la obra de Van Gogh. And I wanted to take a picture of Van Gogh's painting. Y aquí les traje la foto de Van And Gogh. here's the picture. Y yo dije, yo conozco a Van Gogh. And I said, I know Van Gogh. Y no sé si a ustedes les vaya a pasar lo que me pasó a mí. And I don't know if this that happened to me is going to happen to you, Que miraba la obra that I would stare at the painting y yo decía, and I would say, los lirios de mi jardín están más bonitos. the flowers of my garden are prettier than those. Y no le encontraba una explicación a esta obra de arte. And I really couldn't find an explanation about this piece of art. Pero sin embargo yo conocía a Van Gogh. But I still knew who Van Gogh was. Y estuvimos a un pie de distancia de esta obra. We were feet away from this piece of art. Contemplábamos la pintura. We would admire the painting. No tenía ni idea cuál era el valor comercial de esta obra. I had no idea how much this painting cost. Como les digo, las personas se acercaban, la admiraban, se deleitaban en la obra. Like I said, people would get close to the painting and appreciate the painting so much. Y yo estaba contemplando la obra And I was appreciating the piece of art, y mi esposa estaba al costado derecho mío. and my wife was standing to my right side. Y ustedes saben esas preguntas que a veces le hacen las esposas a uno. And you know those questions that wives ask sometimes? Y la pregunta de mi esposa llega y dice, My mi wife- amor, If my, wi- ¿quién es Van Gogh? my wife asked me, my love, who is Van Gogh? Y hasta ahí llegó mi conocimiento de Van Gogh. And that is where I realized I did not know about Van Gogh. Y la expresión de todo Mario, mi amor, ¿tú no sabes quién es Van Gogh? And any normal person would be like, well, you already know who Van Gogh is, right? ¿Nunca has escuchado de Van Gogh? You've never heard about Van Gogh? Y ella miraba la obra y dice,
And No. she looked at the painting and said, nope. Y ahí fue cuando entendí que no conocía a Van Gogh. And there I understood that I did not know Van Gogh. Más adelante Later on, van a entender por qué esta introducción. you're going to understand why this introduction. Cuando se viene el tiempo de encuentro, When the time for encounter comes, el pastor saca una lista de actividades the pastor takes out a list of activities. y dice, dentro de esas, Carlos, te toca predicar ese domingo. And during that list of activities, Carlos, you have to preach that Sunday. Eso fue hace 4 meses. And that was 4 months ago. Y yo decía, Señor, ¿cuál es la palabra para tu iglesia? And I said, oh God, what is the word for your church that Sunday? Y venía preparando uno de los salmos de David. And I was preparing one of David's Psalms. Pero el hecho de haber aceptado esta invitación But the fact that I accepted this invitation, me cambió toda la predicación. it changed my entire preaching. Y decía, bueno, Señor, haré lo que tú digas. And I said, Lord, I'll do what you say. Y empecé por averiguar quién realmente fue Van Gogh. And I started researching who Van Gogh really was. Empezando que esta obra que él hizo Starting that this piece of art that he created es una obra hecha a pincel en óleo. It's made by pencil. ¿Sí? Se denomina o le colocó como nombre Irais. He named it Elias. Fue pintada en el año 1889. It was painted in 1889. Él no sabía que el siguiente año se iba a morir. He did not know he was going to die the next Murió day. muy joven, de 37 años. He was only 37 when Las he passed causas away. que dan de su muerte fue que fue baleado. The stories about his death say that he was shot. Pero cuando estaba haciendo esta obra, But when he was drawing this painting, ya empezaba a tener muchos quebrantos mentales de salud, dicen los estudiosos del arte. studies stated that he was mentally ill. Me llama la atención también que su nacionalidad era holandesa. I thought it was very interesting that his nationality was from Netherlands. Pero ahorita les introduzco un poquito más de quién es Van Gogh. But in just a little bit, I'll tell you guys a little bit more about who Van Gogh is. Porque cuando a usted le preguntan, mi amor, ¿y quién es ese fulano? Because when somebody asks you, my love, who is this person? Usted dice, ese es mi amigo, He said, that's my friend. ese es mi paisano. That's my friend. ¿Pero lo conoces? But do you know him? Y entonces And then me puse a investigar un poquito sobre este tema del arte. so I started to investigate a little bit more about art. ¿Por qué les hablo de esto? Why do I talk to you guys about this? Porque tuve un cliente que Ajá. negociaba con arte. Because I used to have a customer that negotiated with art. Y quiero que ustedes se sorprendan con las siguientes imágenes. And I want you to be surprised with the following images. Vamos a ver esta figura. Esta es otra obra de arte que está en la casa de una familia en Qatar. Here we see another piece of art that is at the home of a family in Qatar. Esto es al lado de los Emiratos Árabes, son petroleros los que compraron esta obra. This is next to United Emirates. The people from there purchased this painting. Es de Paul Cézanne. It's from Paul Cézanne. Su nacionalidad es francesa. He is French. Ok. Es una obra post-impresionista. Is a painting post-impressionist. Fue dibujada o fue hecha en 1890, It was created in 1890, pero Paul murió. but Paul died. Y el precio de esta obra And the price of this painting, fue rematada it was closed at entre 259
between y 259 300 millones de dólares. and 300 millions of dollars. Y entonces yo me hacía la pregunta, And so I asked, ¿Paul supo de esta negociación? did Paul know about this purchase? ¿Paul recibió regalías sobre lo que él hizo? Did purchase receive a profit from what he did? ¿Quién es Paul? Who is Paul? ¿Qué tiene esta obra para que llegue a valer esos números de los que le estoy hablando? What's so special about this painting that makes it so expensive? Vamos a otra obra de arte. Let's go to another piece of art. Labores en la campiña, se llama esta obra. Labores en la Campiña is the name of this. Y dije, esta obra sí la conozco. And I said, okay, I do know this painting. Claro, es de Vincent Van Gogh. Of course, it's from Vincent van Gogh. Ya Van Gogh sí lo conozco. I know Van Gogh. Hecha en septiembre de 1889, It was made in September of 1889, también antes de morir. also right before he died. Fue subastada por la Casa Christie It was bidded by the House of Christie en el año de 1990. in 1890. Su precio de remate fue 82.5 millones de dólares. The purchase price was $82.5 million. Y no sé qué le encuentran de especial a estos 82 millones de dólares. And I honestly don't know what's so special about these $82.5 million. Pero los hombres But men, le ponemos precio al arte. we put price to art. Tercera obra, El Salvador del Mundo. Ustedes notan abajo un letrero que dice Christie. Third painting is Savior of the World. And you notice there's a sign that says Christie's at the bottom. Esta obra la hizo Leonardo da Vinci, This was made by Leonardo da Vinci. italiano, He's Italian. que pintó el techo de la Sixtina, He painted the ceiling of the Sistina. subastado por la Casa Christie en el año 2005 en 100 millones de dólares. It was bidded by the House of Christie in 2005 for $100 million. Tal vez ustedes ven un poco opaca la figura, Perhaps you may see that it's a bit small, this scripture, porque es de la Casa Christie. because it's from the House of Christie. Pero en la mano derecha But her right hand, está el Señor Jesucristo dando la bendición, it's the Lord Jesus Christ giving his blessing. y en la mano izquierda está sosteniendo una esfera, un círculo, And on her left hand, she is holding a circle figure. que es el mundo. That is the world. Pueda que esta sí valga 100 millones de dólares. You know, perhaps this one is worth $100 million. Pero ni Da Vinci se enteró de But- su costo. Da Vinci did not find out of its cost. Y ahí era la pregunta que le hacía a la iglesia. And that's the question I asked the congregation today. No sé cuál es la obra más famosa que tenga colgada en su sala o en su cuarto. I don't know what's the most valuable piece of art you have inside your house. Creo que son por ahí los dibujos que nuestros hijos hacen en la escuela. Perhaps we have our children's paintings that they make at school. Guárdenlos, porque algún día van a tener este valor. Save them because later in the future they will be worth much more than this. Y son muy apreciados para nosotros porque son hechos por nuestros hijos. And we're very appreciative about them because they were made by our children. Y me llama la atención algo. And something catches my attention. A las obras de arte, a las esculturas, a las fotografías, To arts, to sculptures, scriptures, nosotros como hombres, como sociedad, le podemos dar un precio, us like humans, we can put a price on it. le podemos dar un significado, We can give it a meaning. le podemos dar ese valor We can give it, sentimental o material. we can give that material value or that sentimental value. Pero como vieron ustedes estas obras, solo hay un original. But as you can see, these pieces of art, there's only one original copy. Y con esta introducción And with this introduction, quiero explicarles la de predicación que el Señor ha puesto
en el día de hoy. I want to explain to you the preaching that the Lord has put for me today. Y ustedes dirán que yo soy el pastor de los asienticos. And you must say that I'm the pastor of the chairs. Ok, y he traído 3 asientos para hacer la ilustración en esta tarde. And I've brought 3 chairs to make a brief illustration. Esta tiene algo particular, la palabra. This one has something in particular, the gospel. Ok. Ustedes van a encontrar siempre que habrá un único Van Gogh, Da Vinci, Botero, Grau, ponga Negret para los mexicanos que hay un pintor, y hace una obra única original que está aquí. And you can imagine that all of the famous artists will make one original copy that it's right here. Pero los pintores que están hoy en día vivos o los dueños de esa pintura original pueden autorizar copias certificadas. But today's owners of the famous paintings that these people made, they can authorize to make copies of these paintings that they currently own. Entonces vamos a hacer 100 copias certificadas y autorizadas por el pintor o por el dueño de la pintura que van a tener la certificación que es una copia del original. So we're going to grab 100 original copies certified by the owners. Y aquí están las copias que conseguimos en el dólar, en las ventas de garaje, en los pulgueros o que recogemos de la basura. And here we have the paintings that we grab in bids, in yard sales, in the trash, in the Dollar Tree. Hasta ahí me siguen y me entienden You la guys explicación understand what y la I'm saying? ilustración que les estoy My dando. explanation? Díganme en amén si me han entendido. Give me an amen. Copias baratas, copias certificadas Cheap copies, certified copies, y un único original. and original copies, unique. Ok. Pero les estaba hablando de Van Gogh. No he entrado a la predicación All right. hasta que no me entiendan la ilustración. Like I'm saying, I'm talking about Van Gogh. Van Gogh nació en el año 1853 y murió en el año 1890. He was born in 1853 and died in 1889. Vivió muy corto tiempo, Very short-term life. solo vivió 37 años, He only lived 37 years. pero fue el principal exponente del postimpresionismo y del expresionismo en sus obras. But he was the principal owner of all of his art. Me llama la atención algo, que en su corta carrera hizo más de 900 cuadros, 43 autorretratos y 148 acuarelas. Something that catches my attention is throughout his life and career, he made more than 900 paintings En total hizo 1.600 pinturas. with a total of 1,600. Pónganle un precio, cualquier precio. How much do you think that is? Si una obra de él se vendió en 82 millones de dólares, ¿cuánto vale la colección de Van Gogh? How much do you think Van Gogh's collection is? Solo hizo 1.600 originales He only made 1,600 original copies, y una se vendió en 82 millones de dólares and one of them was sold in 82 million, y él no lo supo. and he did not find out. Fue autodidacta, o sea, se autoformó. It was auto-created. A los 15 años se retiró de la escuela He dropped out of school at 15, y a los 26 años se fue como misionero o pastor protestante a Bélgica. and when he was 26, he traveled to Belgium as a missionary. Y estando en las minas en Bélgica, And while he was in Belgium, empezó a desarrollar el arte de pintar. he started figuring out and creating art. Pero lo triste de esto es que la calidad de sus obras se reconocen después de su muerte. But the sad part about this is that his art is recognized after he died. Muchas veces nosotros reconocemos a nuestras parejas,
nuestros hijos, nuestros padres, que han sido buenos, pero después de su muerte. Lots of times we recognize our significant others, parents, children, after their death, Mas no por su obra que ha hecho aquí en la tierra. but not by their original art that they made here while being on earth. Hay una obra que no está aquí que se llama El comedor de patatas, que fue una de las más famosas de Van Gogh. There's another painting of a dining table that I don't have here that was very famous painting from Van Gogh. Y quiero entrar ahora hacia la predicación con esta ilustración que les he dado. And now I want to enter into the preaching with this illustration I have prepared for you today. Y la prédica se llama ¿Quién es Jesús? And the preaching is called, Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? Who is Jesus? Quiero que inclinen su rostro, I'd like to bow your heads. cierren sus ojos y por un momento reflexionen si usted tuviera que contestar esta pregunta. And think about if you had to answer this question, ¿Cuál sería su respuesta? what would your answer be? ¿Tiene claro quién es Jesús en su vida? Do you fully understand who Jesus is in your life? ¿O todavía hay dudas? Or are you still in doubt? Señor, yo te pongo en esta tarde, a esta tu iglesia, Señor. Lord, I pray for this church this afternoon. Revélanos, Señor, a través de tu palabra, Reveal to us throughout your word que podamos salir de este lugar that we can leave this place entendiendo quién eres tú para mi vida. with full understanding of who you are in our lives. Que tu obra de salvación fue única. That your hour of salvation was unique. Que tu obra es solo un original, That your art is only original. pagada con sangre y muerte de cruz. Paid with blood, blood of the cross. Que nosotros simplemente somos una copia, That we're only a certified copy of you. que queremos estar sellados That we want to be sealed contigo, with you. que queremos modelar la obra original que tú nos has dado. That we would like to model the original art that you provided while being here. Y no permitas que tu pueblo And don't allow that your village, your people, sea una copia religiosa sin valor. it is an unvaluable piece of art. Yo te pongo esta palabra, Señor, I put this word para tu iglesia. for your church. Revélales Reveal to them quién es Jesús who Jesus is en sus vidas. in their lives. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. ¿Se han contestado la pregunta quién es Jesús para cada uno de ustedes? Have you answered the question of who Jesus is? Porque me llama la atención cuando alabamos en esta iglesia el nombre de Jesús. Because it gets to my attention when we praise the name of Jesus in this building. Y una de las alabanzas que le recomendé al grupo And one of the worship songs that I asked the worship team es Rey Infinito. is Rey Infinito. Jesucristo, tu nombre es grande, decíamos hoy. Jesus Christ, your name is the greatest, is one of the lyrics. Jesucristo, eres mi Señor. Jesus Christ, you are my Lord. Jesucristo, eres mi Salvador. Jesus Christ, you are my Savior. Te coronamos Rey de los cielos. We crown you, Lord of heavens. Te damos honra. We give you honor. Te adoramos, fiel Salvador. We worship you. Tu nombre loyal servant. exaltaré. Your name I will lift high. Y ahí fue cuando dije, esta iglesia son los de esta silla. And that's when I said this church is part of the certified copies that Jesus left. Porque quieren tener y copiar el modelo Because they want to have que vino a dejar Jesús en la copy, tierra. copy the model that Jesus left on this earth. La obra original de Jesús fue única. The original art of Jesus was beautiful. No hay copia. There's no copy. La hizo con precio de sangre He made it with y muerte priceless, de cruz he made it with priceless blood and his death at the cross
para que cada copia so that every copy que salga de él that comes out of him se parezca a él. would look exactly like his. ¿Ah? Ahora me dice Johan que sí entiende por qué la predicación va así. Y no queremos que muchos de los que estemos aquí And we don't want that most of us that are here terminemos siendo una copia del dólar, end up as a cheap copy in the dollar. una worth the copia dollar. sin valor, A copy without an actual value. una copia que por $1, $5 A copy that for about $1 or $5 puede ser comprada it can be bought y colgada en su sala, and hung in your living room, en su alcoba in your bedroom, o termina en su garaje or ends up in your garage somewhere para la próxima venta de garaje. for a future yard sale. ¿Me copian? ¿Por qué el Van Gogh? You guys copy? Why Van Gogh? Porque no entendía quién era Van Gogh You understand why I didn't understand who y Van Gogh creía was? que lo conocía. And I thought I knew him. ¿Entienden por qué cuando preguntan quién es Jesús? Now Usted you- dice sí, Now you understand why when they ask, who is Jesus? You're like, yeah, el Salvador de the la... Savior, Es mi Señor, my Lord. es el que reina en los cielos, It's the one that reigns in heaven, pero no reina en mi vida. but does not reign in my life. Al que le doy honra The one that I give all of the honor cuando estoy en la iglesia, when I'm at church, pero al que deshonro but the one cuando that I estoy fuera de la iglesia. but the one that I dishonor when I'm outside of church. Porque desafortunadamente Because unfortunately, en la iglesia de hoy in today's churches, encontramos cristianos certificados, we find certified Christians, cristianos sin certificar cheap Christians, o cristianos que depende de la situación or Christians that, it depends on the situation, se sientan en la banca adecuada. they will sit on the adequate chair. Y eso es lo que quiero hoy, que como iglesia lo entiendan, And that's what I want today that we understand as a church, que solo hay un original that there is only one original copy, y que nosotros somos esa copia que queremos imitar, and we are that certified copy that we want to mirror, mirando la cruz, staring at the cross, mirando al autor y consumador de la obra. staring at the author of salvation. Hablar de Jesús es poder ir por toda la palabra de Dios y poder entender su nombre. Talking about Jesus is understanding all of the word and all of the power in his name. Cuando usted coge el Nuevo Testamento, When you open the New Testament, empieza a encontrar you start finding quién es Jesús. who Jesus is. Cuando usted empieza a leer los evangelios, When you start reading all of the evangelisms, logra captar quién es Jesús. you are able to capture who Jesus is. Por eso cuando empiezan a leer la Biblia no la entienden, That's why when you start reading the Bible, you don't understand it. porque no conocen al autor de la obra principal de salvación. Because you don't know the author of the piece of art. of Y mi that book. recomendación es que empiecen por leer los evangelios. And my recommendation is that you start by reading the New Testament. Y ustedes dirán, pero pastor, eso es una cronología de nombres y una genealogía que no entiendo, And you would say, Pastor, that's a chronology that I don't understand. pero la va a entender cuando le prediquen la palabra. But you will understand it when someone preaches the word to you, O para no ir tan lejos, or to not go so far. no sé si ustedes han hecho la genealogía de su vida I don't know if you've made an evaluation of your life. y les garantizo que no llegan a la bisabuela And I guarantee you won't get to your second grandmother porque no conocen sus raíces. because you don't know your roots. Una vez lo intenté hacer y llegué hasta hasta la abuela de mi abuela de la mamá de mi mamá. And one day I researched it and I got to my seventh grandmother. Yeah, seventh grandmother. Por eso hablar de Jesús That's why talking about Jesus, tenemos que conocer los we have evangelios. to know the books in there. Lo que vio Lucas, What you see, lo que vio Juan,
what John saw, lo que vio Marcos, what Marcus saw, lo que vio Mateo. what Matthew saw, Y todos vieron and al autor all of them saw the author, original the original author de la obra salvadora suya y mía. of the work of salvation, yours and mine. Existen muchas personas famosas, There are lots of famous people, jugadores de fútbol, soccer players, artistas, artists, comediantes, comedians, deportistas, sport athletes, políticos, politicians, predicadores, preachers, personajes históricos, historical people, pintores como Van Gogh, artists of paintings like Van Gogh, pero que solo sabemos su nombre. but we only know their names. Y una que otra característica de esta persona famosa. And one or two small characteristics about these famous people: De dónde nacieron, where they were born, el récord de goles que ha hecho, perhaps the record of goals they las achieved, camisetas que se ha colocado, the shirts that they have worn, y hasta ahí conocemos. and that's about it. O decimos conocer Or we say that we know de ese personaje famoso. about that famous person. Por eso cuando mi esposa me hizo la pregunta, mi amor, ¿quién es Van Gogh? That's why when my wife asked me, my love, who is Van Gogh? Creía que le conocía, I thought I knew him, pero no le conocía. but I really didn't. Cuando le preguntan a la iglesia, ¿quién es Jesús? When they asked the church, who is Jesus? Le hemos escuchado. We have heard about him. Hizo prodigios, He made prodigies. hizo señales, He made signs. hizo milagros, He made miracles, pero no lo conocemos. but we don't know him. La pregunta de quién es Van Gogh. The question of who is Van Gogh, La verdad había escuchado de este pintor por alguna noticia, throughout the news I've heard about this painter, pero no lo conocía. but I did not know him. La pregunta hoy es, Question today is, ¿qué tanto conozco how much do I really know a Jesús? Jesus? ¿Realmente lo conozco? Do I really know him? ¿Realmente quiero ser esa copia auténtica de lo que Él hizo en la tierra? Do I really want to be the authentic, certified copy of what he did in earth? ¿O simplemente como iglesia estamos llenas de copias del dólar? Or do I want to be, or here as a church, are we a cheap copy? Y esa es la reflexión que quiero que se lleven hoy. And that is the reflection that I want you to take away today. Porque cuando alguien le haga esta pregunta, Because when somebody asks you this question, sus respuestas pueden ser las siguientes. your answers could be one of the followings. ¿Quién es Jesús? Who is Jesus? Usted dice, ah, no, el Hijo de Dios. You would say, oh no, the Son of God, Un profeta, a prophet, un maestro, a master, a teacher, un predicador, a preacher, el Salvador del mundo. the Savior of the world, Un hombre, just a man, el Mesías. the Messiah. No sé cuál sea su respuesta. I don't know what your answer will be ¿Y qué tanto and how much conoces a Jesús? you really know Jesus. Porque tal vez has oído de Jesús, Because perhaps you have heard about Jesus, pero no conoces su obra. but you don't know his art, Has his visto work. la pintura de la cruz, You've seen the sculpture of the cross, pero no sabe el sacrificio de la cruz. but you don't know the sacrifice of the cross. Autor y consumador de la obra de salvación. Author of salvation. Dios habló a través de los profetas God spoke throughout the prophets, y anunció una y otra vez and he constantly announced la venida del Señor Jesucristo. that Jesus would come. Ustedes lo van a encontrar en el Antiguo Testamento. You're going to find it in the Old Testament. Isaías, Isaiah, Jeremías, Jeremiah, Elías, Elias, Miqueas, Micah,
Todos anunciaron la venida de Jesús All of them announced the coming of Jesus, y el pueblo no le creía and the people would not believe him, y el pueblo desobedecía. and the people would disobey. Esta semana hemos estado leyendo el libro de los Hechos Throughout this week, we've been reading the book of Acts, y Pedro les decía, and, no me miren a mí, and Peter would say, "Don't look at me. arrepentidos y Repent, convertidos. repent and convert." Eso le pedía Pedro a la iglesia, That's what Peter asked the church. porque Pedro quería ver hombres y mujeres certificados por el Espíritu Santo de Dios. Because Peter's desire was to see men and women certified Porque by the tal Spirit vez of Jesus. Pedro anduvo muchos años como una copia sin valor, Because perhaps Peter was a cheap copy for some years, al lado del maestro. standing next to the Messiah. Y más adelante van a ver cómo los que anduvieron con Jesús no le conocían. And later on, you will understand and see how the ones that were hanging out with Jesus did not know him. Miqueas 5:2. Micah 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Miqueas está anunciando Micah is announcing la venida del Señor Jesucristo. the coming of Jesus Christ. Tal vez va a salir de un pueblo muy pequeño, Perhaps coming out of a small village, pero iba a ser el rey de Israel, but he was going to be the king of Israel. iba a ser el rey del mundo. He was going to be the king of the world. Y su salida será desde el comienzo hasta el final, And his exits were from the beginning to the very end, hasta la eternidad. to eternity. Y lo dice el profeta Miqueas, un profeta menor. And it was a small prophet that was calling. Y el pueblo podría haber pensado, ah, no, eso es un profeta menor. And the people would think, oh, this is just a small prophet. Entonces hablemos de un profeta mayor. So let's just talk about a big prophet. Isaías 7:14. Isaiah 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son, and will call him Emmanuel. Emanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, God with us. Isaías profetizó 700 años la venida del Señor Jesucristo. Isaiah prophesied 700 years the coming of Jesus Christ, Y el pueblo no creía. and the people would not believe it. Hoy se predica la palabra de Dios Today we preach the word of God, y queremos ser cristianos and we want to be cheapers, baratos. cheap Christians. No queremos tener el compromiso We don't e want, imitar el modelo de la obra salvífica de Jesús. we do not want to have the compromise of imitating the model of Jesus Christ. Nos cuesta orar, We struggle to pray. nos cuesta interceder, We struggle to intercede. nos cuesta comprometernos con lo que Jesús hizo y modeló aquí en la tierra. We struggle to compromise ourselves with what Jesus did here on earth. El Salmo 2:6. The Psalm 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. I have installed my king on Zion, my holy hill. Dios no habitará God will never be donde no va a ser invitado. where he is not invited. Podremos tener muchas copias en nuestras casas We can have a lot of cheap copies in our house de cristianos of, de dólar, of
Christians worth $1, pero Dios va a habitar but God will be donde hayan hombres y mujeres que quieran imitar a su Hijo. around men and women that want to be like his son. En esta tarde, si algo quiero que se lleven, If there's something that I want you to take with you this afternoon, es que no sigamos jugando a la religión, is that we don't play religion. porque Dios se toma muy en serio lo que hizo su Hijo aquí en la tierra. Because God takes very seriously what his son did here on earth. Y pueda que muchos de los que estemos aquí And perhaps lots of us that are here, seamos copias solamente aprobadas we are just approved copies o respaldadas más bien, or supported, pero más bien queremos ser copias aprobadas por but Dios, we want to be approved copies of God, selladas con la sangre de su Hijo, sealed with the blood of his son, y poder algún día decir: Señor, and be able to say one day, lo que tú decías en tu palabra Lord, what you said in your word, se cumplió en mi vida, it was completed en mi in my hogar, life, in my house, en mis hijos in my children, y en mis and generaciones. in my generations. Ese es el tipo de cristianos que quiere el That's the type Señor. of Christian God wants. Por eso, mire lo que se atreve a decir Jesús a través de Juan 14:6. So look what Jesus was able to say in the book of John. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todos tenemos que venir al Hijo para conocer al Padre. Jesus answered, I am the way and the truth and the life, and no one comes to the Father except through me. Nadie podrá ver al Padre directamente si no es a través del No Hijo. one can see the Father unless they go through me. Colosenses 1:15. In Colossians 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Mire lo que se atreve a decir Pedro. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. he is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, dijo doña Teresa, los que hay debajo de la tierra, las visibles, las invisibles, porque esa palabra se la compartí esta mañana a ella, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. For by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by him and for him. Toda la obra, tenemos que entenderlo, All of, fue the work, creado por Él y para Él. all of the work was created by him and for him. Por eso dicen que Él es el principio That's why it says that he's the beginning y es el final. and he is the end. Todo está hecho a través de Él y para Él. All of the work is done through him and for him. Lo de arriba, Everything that's up, lo de abajo everything that's down, y lo que está debajo. and everything that's underneath. Hay veces pregunto, ustedes como padres, Sometimes I ask you, like parents, ¿para qué trabajan tanto? why do you work so much? ¿Para esperar a retirarse? To finally retire? ¿O todo lo que trabajan va para una entidad de caridad? Everything that you're working is going to some sort of charity? ¿O todo lo que ustedes hacen y logran dejar aquí en la tierra, Or everything that you achieve and you manage to leave here on earth, para quién es? it's for whom? ¿Para la nuera? For the daughter-in-law? ¿Para el yerno? For the son-in-law? ¿Para quién es? Who's it for? Por eso Dios dijo, todo es para Él,
That's Sí. why God said y solamente para Él. everything is for him and Lo just que hay arriba, him. lo que hay Everything that's abajo up, y lo que esté debajo. everything that's down, Y everything yo that's creo que ustedes underneath. como padres piensan igual. And I think that you as parents think the same. Pablo lo tenía claro Paul was assured about it, y se lo explicó a la iglesia de Colosenses. and he explained it to the Colossian church. Vamos a uno de los evangelios, Lucas We're going to 1:32. we're going to Luke's Gospel, 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Jehová Dios le dará el trono de David, su padre. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. And he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. Tal vez ustedes podrán encontrar a través de la palabra de Dios Perhaps you can find throughout the Word of God todo lo que Dios reveló a sus profetas, a sus apóstoles, everything that God revealed to his prophets and his apostles para que se cumpliera la obra de salvación so that aquí en la the tierra. work of salvation would be completed here on earth. Y está en detalle. And it's in full detail. No tenemos excusa We have no excuse para decir que no conocemos a Jesús, to say we do not know Jesus. porque tal vez muchos de ustedes Because perhaps lots of you, se han quedado en que conocen a Jesús, you are stuck in the I know Jesus, pero realmente no saben quién es Jesús. but you don't really know who Jesus is. Por eso las expresiones es el Hijo de Dios, That's why the expressions, He is the Lord of God, el Salvador del mundo. the Savior of the world. Pero eso no es suficiente para decir que conocen a Jesús, But that's not enough to say that you know Jesus, porque Él no vive en ustedes. because He doesn't live in you. Y es duro decírselo a una iglesia, And it's hard to say it to a church. que tal vez hoy la iglesia se está llenando de una serie de copias But that perhaps today's churches are being filled up with a series of cheap copies que dicen llamarse cristianos, that are so-called Christians, que dicen que predican el evangelio, that say that they preach the gospel, pero en nada se parecen but they look nothing a la copia que el Señor quiere like the copies that Jesus left que haya en ustedes. here on earth, and He wants for it to be in you. Y por eso está sufriendo la iglesia. And perhaps that's why the church suffers so much. Créanme que a ratos como pastor no quisiera ni estar en los templitos. You know, sometimes I think as a pastor that I wouldn't want to be in the templitos. Y ustedes me preguntarán, pero ¿por qué si hay que amar al prójimo? And you ask why when you're supposed to love your neighbor. Y cuando usted está sentado alrededor de unos hombres And when you're sitting next to a couple of men, mayores de 30, 40, 50 años, like elder, 30, 40, 50 years old, y empieza a escuchar los testimonios de sus vidas, and you start listening to some of the testimonies about their lives. tal vez algunos con orgullo dicen, ya tengo 4 matrimonios Well, some of them that are proud will say, I'm on my 4th marriage right now, y no ha llegado la pacienta. and I still haven't gotten my wife. Y me llevé la desagradable sorpresa que en el templo que me tocó, todos divorciados, 2, 3 y hasta 4 veces. And I was unfortunate in the group of people that I was talking with. Most of them were divorced 3 or 4 times already. Y le preguntaba al Señor, ¿dónde lo siento? And I asked, Lord, where do I sit? ¿Mm? Where do I sit them? Y nosotros como iglesia queremos llevarlos allá, And us as a church, we want to bring him here. pero el pueblo no se deja. But the people would not allow themselves to. Pueblo de dura cerviz, de duros lomos, Yeah, very hard-headed people de corazón duro. of very hard hearts. Y le preguntaba al Señor, ¿qué más hacemos como iglesia?
asked the Lord, what else can we do as a church? Porque como iglesia le hemos presentado al Van Gogh nuestro Because as a church, we presented our Van Gogh, y queremos que ustedes sean esas copias certificadas. and we want you guys to be that certified copy. Y la palabra tiene todo para que ustedes sean esas copias And the certificadas. Word has everything for you to be that certified copy. Pero el pueblo no quiere caminar como Jesús. But the people do not want to walk like Jesus did. Y como iglesia, ¿qué hacemos? So what do we do as a church? Como pastores, ¿qué hacemos? As pastors, what do we do? What do we do Como as pastors? líderes, ¿qué hacemos? As leaders, what do we do? ¿A dónde los metemos? Where do we place them? ¿Al garaje In the garage y esperar la próxima venta de garaje? and wait for the next yard sale? ¿O los llevamos al free market? Or we take them to the flea market? Eso no es nuestra función. That's not our function. Y créame en iglesia que duele. And believe me, church, it hurts a lot. Duele porque esa es la sociedad que estamos viviendo hoy. It hurts because that's the society where we live in today. Una sociedad que creemos conocer a Jesús A society that believes in Jesus de dientes para afuera, from outside of their teeth, pero no está aquí. but not inside. No hay esos cuadros colgados en su hogar, con sus hijos, en su trabajo, en su ministerio y en la sociedad donde viven. There's not many paintings in their houses of their children, their work, their families, and the society where they live. Y el Señor nos lo reveló antes de Él y después de Él. And the Lord revealed it to us before Him and after Him. ¿Cuál es la excusa para decir que no conoces a Jesús? What's the excuse for you to say that you do not know about Jesus? Somos una copia única We are an original copy, y eso tenemos que entenderlo. and we need to understand that. Porque como decía en la palabra de Isaías, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. Just as the Lord said in the word of Isaiah, I will bring a child, send a child, and I will call him Emmanuel, Lord with us. Y empecé a sacar unas preguntas de Jesús. And I started taking out a couple of questions about Jesus. Pero ¿qué obra hace Jesús aquí en la tierra? But what work does Jesus actually do here on earth? ¿Cuál es su pintura? What is his painting? ¿Cómo está enmarcada la obra que él hace? How is his work of art framed? Y ustedes van a encontrar a través de la palabra aspectos tales como los siguientes. And you will notice a couple aspects in the words like this. Primero, se interesó por los negocios de su padre. Number one, he was very interested in his dad's works and business. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús tenía 12 años I don't know if you remember when Jesus was 12 years old y María y José fueron al templo and Maria and Joseph went to the temple y Jesús se perdió and Jesus got lost en medio de toda la multitud in between all of the people. y sus padres estaban preocupados. And his parents were very worried. ¿Y dónde encontraron a Jesús? And where did they find Jesus? En el templo, In the temple. interesado en los negocios de su padre. Interested in the work of his father. Ese es parte de la obra de Jesús. That's part of the work of Jesus. Se interesó por los negocios de su padre. He was interested in all jobs and business of his father. Otra anécdota que encuentra usted en los evangelios es que Jesús se interesó por la gente. Another interesting thing is that Jesus was very interested in people Y tuvo compasión de la gente, and he had compassion for those people porque son como ovejas que no tienen pastor, dijo. because they are like sheep without their shepherd.
dio de comer a la multitud, He fed lots of people. enseñaba al pueblo, He would teach to the people. amaba a los niños. He loved the children. Lo primero que se quiere quitar de encima de una iglesia son los niños. The first thing that a church Busquemos has a to alguien que los cuiden. find somebody to take care of the children. Por eso entiendo a los pastores Pacho y Adriana, That's why I understand porque the sé que no es una children's tarea pastor, fácil. because I understand it's no easy task. Cuidan sus niños, Take care of your children. se interesan por los niños, They are interested in the children. instruyen a los niños. Teaches to the children. Y lo que queremos nosotros es que alguien cuide a nuestros niños. And what we want is for somebody to take care of our children. Sanaba a los enfermos, He healed the sick people. enseñaba el reino de los cielos. He taught the kingdom of heaven. Llevó todos nuestros pecados a la cruz. He brought all of our sins to the cross. Y Jesús nos da un modelo And Jesus gave us a model de cómo debemos actuar nosotros aquí en la tierra. of how we should act here on earth. Él dio el modelo. Él se hizo hombre. He gave the model. He made himself man. Y algo mejor, está preparando morada para cada uno de nosotros. And something even better, he's preparing something special for us. Lo dice la palabra. His word says it. Yo voy porque voy a preparar morada para cada uno de ustedes, I go because I'm going to prepare something special for each and every one of you. para mis copias certificadas, For my certified copies, para mis copias selladas, to my sealed copies, para las copias que tienen mi marca de sangre, for my copies that have my blood, por los que me conocieron for the ones that know me, y por los que siguieron mis enseñanzas. and for the ones that followed my teachings. Créame que para ustedes sí va a haber ese VIP allá arriba. Believe me that you're going to have VIP entrance up there. Cama king con Queen, 2 almohadas. king size bed with 2 pillows. Jesús, ustedes lo van a encontrar en la literatura, en la historia, en el cine, en la música, en el teatro, la religión y en la sociedad. En todo se habla de Jesús. You will find Jesus in literature, in history, in theaters, in music, in religion, society. Everywhere you go, you will hear the name of Jesus. En todos esos escenarios han escuchado ustedes de In Jesús. all of those categories, you have heard Jesus. Han hecho películas, They have made movies. han hecho música, They have made music. han hecho libros, They have made books. han hecho teatro, They have made theaters. han hecho crítica, They have made criticism. pero en todo está involucrado el nombre, sobre todo nombre, But the greatest name of all has been involved el in nombre throughout the de time. Jesús. The name of Jesus. Pero miremos algunos aspectos de los que dicen conocer a Jesús. So let's look at some of the things about the people that say they know about Jesus. Mateo 4:23. Matthew 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Jesús no se quedó quieto. Jesus was not still. Las sinagogas son los grupos familiares donde ustedes van. The synagogue is the groups. Son of the sus church. casas. Is your homes. Ahí se enseña la palabra. That's where the word is taught. Ahí usted ora por los enfermos. That's where you pray for the sick and the ill. No espere el domingo a traer un papel aquí, que ya sea algo extremo, Don't wait until Sunday to bring a piece of paper y traer el papel, pásele al pastor para que ore por mi papá que está muriendo. and hand a prayer request to the pastor. Él ha dado autoridad en usted para que usted ore por los He enfermos. has given you the authority to pray for the sick and the ill, Porque Él hizo la obra because he made the work y ha transferido las copias
And he has transferred it to his certified copies. Porque dice en el libro de los Hechos que haremos cosas más grandes Because in the books of Acts it says we will que do las que greater él hizo. things. Pues no la creemos. But sometimes we don't believe it. Dice, más bien pásenme a la copia barata, We might as well go to the cheap copies. que no me toque orar por nadie, Hopefully I don't have to que pray no for tenga que anyone. predicarle a nadie, I don't have to preach to que no anyone. tenga que mostrar en mi trabajo que soy cristiano. That I wouldn't have to show at my job that I'm Christian. Filipenses 2:8. Philippians 2:18. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Pablo tuvo que explicarle a la iglesia de Filipo esta situación. Paul explained the situation to the Philippian church. Decían conocer a Jesús, They said they knew about Jesus, pero no sabían la obra que él había hecho. but they did not know about his work. Y tuvo que recordarles Pablo And qué fue lo que hizo Jesús, Paul had to remind them what Jesus did porque él fue hombre, because he was a man. se hizo hombre, He made himself man. fue humillado He was humiliated, y murió por usted y por mí. and he died for you and for me. Marcos 6:56. In Mark 6:56. Y donde quiera que entraba, ¿quién entraba? Jesús. En aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. And wherever he went, into villages, towns, or countryside, they placed the sick in the marketplaces. They begged him to let them touch even the edge of his cloak, and all who touched him were healed. ¿Sabe qué me llama la atención de este pasaje? You know what catches my attention about this passage Que creo no pasa en esta iglesia. that I think happens in this church? La gente iba a las calles a buscar a Jesús People would go out to the streets to look for Jesus, porque les hiciera el milagrito, asking for a miracle, no por lo que él era. not for what he really is. Y ojalá no pase en esta iglesia. And I hope and pray that it doesn't happen in this church. Búsquenlo por lo que él es. Seek to him for what he really is. No vayan solo por el milagrito. Esa es la añadidura que va a venir a sus vidas. Don't do it just for the miracle, because that's what's going to come to your life. Y la gente sacaba a los enfermos. And the people would take out the sick and the ill. Si aquí cada domingo hiciéramos una actividad de sanidad, la iglesia estaría llena. If we made an activity about healing every Sunday, this church would be full. Pero muchos tenemos que sanar es nuestro corazón But most of us have to heal our heart para poder ser esos cristianos to be able to be those Christians certificados. certified. Amén. Amen? ¿You copy You copy? ¿Me copian? o son copia? Or are you a copy? El mismo Jesús hace esta pregunta a los discípulos. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Jesus himself asked his disciples, and this is where things get very interesting and good. En el Evangelio de Mateo 16:13, In the book of Matthew 16:13, miren este relato. look at this verse. Los que decían andar con Jesús, los que decían conocer a Jesús, The ones that said they knew about Jesus, that walked with Jesus, los que habían visto los milagros de the Jesús, ones that saw the miracles of Jesus, los que habían visto multiplicar los panes y los the ones peces. that saw the fish and the bread multiply. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" El mismo Jesús preguntándole a sus discípulos: Jesus himself asking his disciples, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? "Who says who the Son of Man is?" El 14.
Ellos dijeron, vea lo que contestaron los discípulos. Look what the disciples answered. Unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. Otros, Jeremías. O algún otro profeta. They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. Y ellos eran los amigos cercanos de Jesús. And those were the close friends of Jesus, Y no lo conocían. and they did not know him. 17. 17. Ah, no, perdón, 15, 15. I'm 15. sorry, 16. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? But what about you? He asked. Who do you say I am? Y ahí sale el artesano del Pedro. And that's where Peter comes in and says, Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios aquí en la tierra. You are the Son of the living God here on earth. 17. Entonces le responde Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. ¿Notan ustedes la revelación que tuvo solo uno de los 12? Do you guys notice the revelation that only one out of the 12 disciples ¿De had quién era Jesús? of who Jesus really was? Los otros creían que era un profeta, The others thought he was a prophet, que era Juan el Bautista, that he was John the Baptist, que era el maestro, that he was the teacher. pero no entendían But they did not understand que era la obra de Dios aquí en la tierra, that it was the work of God here on earth, que era esa obra original that it was that original work que no tiene copias, that has no copies, que se hizo hombre that he made himself man para poder reproducir en usted y en mí to be able to reproduce and replicate in you esa and me copia certificada that certified copy de Cristo of Christ, para poder decir soy cristiano, but to be able to say I'm Christian. soy hijo de Dios. I'm a son of God. Y mire la autoridad que le da en el 19, And look at the authority he gives them in verse 19. que es la misma autoridad que te da a ti, And it's the same authority that he gives you. y le dice, a ti te daré las llaves del cielo, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Esa es la autoridad que da Jesucristo a esa copia certificada. And that's the authority that Jesus Christ gives his certified copies. Esa es la autoridad que te da a ti y a mí That's the authority that he gives you and me para sanar, to heal, para levantar, to raise, para restaurar. to restore. No solo estamos de paso, como dijo David We're not just passing by, like en el David Salmo said 89. in Psalm 89. Dijo, la vida es corta. He said, life is short. Que su vida no sea corta para no estar haciendo lo que el Señor les manda hacer. I hope that your life is not short so that you can't complete what the Lord is sending you to do. Versículo 20. In verse 20, Antes de leerles ese versículo, veo que Jesús quedó un poco preocupado. before I read you this verse, I want you to point out that Jesus was a bit worried.
Porque de las 300 personas que tenía la iglesia, Because out of the 300 people that the congregation had, solo 10 tenían la revelación del Cristo, only 10 of them had the revelance of Jesus, del Hijo de Dios. of the Son of God. Estoy hablando del 10%. I'm talking about the 10%. No conocían a Jesús. They did not know Jesus. Y tal vez es lo que está pasando en la iglesia de hoy, And perhaps that's what's happening in today's church, que no conocemos a Jesús. that we do not know Jesus. Hemos visto su obra, We have seen his work. hemos visto sus prodigios, We have seen all of his acts, sus sanidades, his healings, sus milagros, his miracles, pero no lo but conocemos. we still don't know him. Y la invitación en esta mañana es a que le conozcamos. And today's invitation is that we get to know him. Que cuando te pregunten quién es Jesús, That when they ask you who Jesus is, puedan decir, Él es mi Cristo, they can say, is el my Hijo de Christ, Dios. the Son of God. Y definitivamente, And definitely, si no conoces los evangelios, if you don't know the Gospels, si no lees la palabra, if you don't read the Word, si no tienes intimidad, if you don't have intimacy, nunca vas a conocer a Jesús. you will never know Jesus. Vas a oír de Jesús, You will hear about Jesus, mas no lo vas a conocer. but you will not know him. Y preguntarnos realmente, And we ask, really, ¿soy esa copia? I'm that certified copy, ¿Soy ese modelo I'm that model que agrada al Padre? that pleases the Father, ¿O simplemente voy a ser una copia más, or am I really just another cheap un copy, número más, just another one, que pasé sin pena ni gloria that anything can happen por esta tierra? in this earth? Esa es la reflexión que les dejo en esta mañana. That's the reflection that I want you to take away this morning, ¿Quién es Jesús who Jesus is para su vida? in your lives. Que cuando lo cuelguen a usted en la sala, That when they hang you in the living room, cuando lo cuelguen en el trabajo, that when they hang you in your job, cuando lo cuelguen en el ministerio, that when they hang you in your ministry, puedan ustedes contemplar esa obra you can appreciate that y piece of decir, art yo quiero ser and como say, es, I want to be like that one, como esa copia. like that copy. Que el Señor les bendiga, God bless you all. que el Señor les guarde God takes and look after all of you, y que el Señor les revele and that God reveals esa copia that copy que usted tiene que ser. that you have to be. Pastor Javes, ¿cómo Pastor van las Javes. copias del otro lado? It's here.